hay una mayor exigencia a las cuentas públicas del Tesoro. ¿Y eso qué implica? Que tienen que ajustar más el gasto. Y si tienen que ajustar más el gasto para hacer frente a la deuda, ¿qué es lo que te genera? Mayor recesión o directamente que cierren las universidades, que cierren los hospitales públicos, que los jubilados no reciban los medicamentos del PAMI y todo. ¿Para qué? En función de pagar la deuda. Ese es el esquema financiero. Venido Alfredo Zayat. Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Llegaron las buenas noticias. Bueno, y ¿qué? Porque ganaron por penales con 4. Esas son las buenas noticias. No. ¿Acaso la economía no está vibrante en Argentina? Sí, no. No estamos creciendo, no somos 50% más ricos nosotros a partir de una semana. Vos le crees todo a lo que dice el presidente. Escúchame, pará, Alfredo, antes que nada, les quiero decir lo siguiente. Acá abajo van a encontrar un QR que los invita, ahí donde diga Fito que está, que los invita a que ustedes formen parte de la comunidad Futurock, que banquen y sostengan con una módica suma este periodismo brillante y de calidad, independiente, desinteresado, interesado en el bienestar de las mayorías populares, que es el que hacemos con Futurock y con Alfredo Zayat. Así es. Y estamos interesados que ustedes aporten. Sí, estamos interesados. Ella no lo dijo. Sí, bueno. Fundamentalmente interesados en eso. Porque el los economistas, solamente le importan los números y la plata. Sí. No, lo que quise decir es que no operamos para nadie en particular, más que para el bienestar de la patria. Y cada tanto, obviamente, te gusta más uno, te gusta más otro, pero no estás... Lo que es cierto es lo que por ahí hay algunos que quieren el bienestar de la patria y se pelean entre ellos. Bueno, también. Pero no voy a hablar de ese tema. Ok. Porque hay varias cositas. Porque venía acá y justo no se lo comenté a Nico. Algo de la FIP y el Banco Central quiero mencionarles. Sí. Pero... La ex-AFIP. La ex-AFIP. Bueno, qué sé yo, vamos a ver, hasta ahora es un comunicado, todavía no salió el decreto. Pero si al final terminan haciendo sus maldades. Pero quiero hablar un poco del FMI, hacer un poquito de historia, contextualizarlo, porque ahora está Caputo en Washington. Pues sabés que el Fondo Monetario Internacional, bueno, si lo conté, lo vuelvo a contar, nace después de la Segunda Guerra Mundial, con el acuerdo de Bretton Woods. Sí. La idea del Fondo Monetario Internacional en ese momento, que no fue la idea central de Keynes, pero que fue, presidente libertario. Que no, se empieza a poner loco. ¡Ah, Keynes! En 2 minutos. Cada vez que decís Keynes se desmaya un libertario. Encontré la trampa de los libertarios conmigo. Keynes. ¿Cuál es? Porque por suerte, porque es lo que más me está gustando, es estar, en esta forma de comunicación, ¿no? Que es a través de YouTube y las columnas, etcétera, porque encuentro nuevos auditorios. Bueno, no importa, esto es un tema. Y entonces, cada tanto entro en comentarios y veo que siempre me están diciendo lo mismo. En diferentes lugares. Y vos me decís, siempre es con Julia, la tienen con Julia y la recibo yo. Vos también. La recibo yo. Vos tenés tus propios Entonces trolls. Estoy en contra y que son diferentes. Y yo creo que está bueno. Porque en un momento yo les contesté y digo, qué pelotudo ahora me siento. Porque alguien, no sé quién, debe estar estudiando, decir, a ver, ¿qué le decimos a Julia? ¿Qué le decimos a Pitu? ¿Qué le decimos a Fito? Tampoco son brillantes igual. No, pero lo repiten. Entonces, juegan. Lo que me están diciendo en diferentes lugares es que yo no pegué una, como los economistas, que no importa, me ponen en el lugar de los economistas. ¿Por qué? Porque el discurso libertario, para desacreditar todas las críticas que se le hacen, a lo que se le suma, que las críticas se le hace porque es un desastre a nivel económico y financiero, más allá del relato libertario, porque lo dicen de derecha, de izquierda, de arriba y de abajo, salvo Ricardo Arriazu, que ahora ya lo presentaron como el economista que la acertó, hoy lo presentó Clarín en la tapa, que a todo esto Arriazu siempre, me estoy derivando, parezco que estoy en terapia. Estás hablando, estás abriendo una cantidad de ventanitas que mi cerebro está tratando la computadora cuando empieza a abrir un montón de cosas. Me lo reconocí. Haber entrado en esta página porno. Pero lo reconocí rápido que estaba en Asociación Libre. Estás en una Asociación Libre bárbara. Bueno. Yo voy anotando las ventanas que vos estás abriendo, así después te vengo a buscar. Me dicen que no pegó una. ¿Por qué? Porque el relato libertario apunta, porque lo dice Milei, a los econochantas, que no saben nada y que el único que sabe es él. Y que además, que no solamente... Pero además el economista no tiene por qué ser un oráculo. Claro, bueno, pero... ¿Por qué la tiene que pegar con algo? Bueno, pues eso es una. Yo soy periodista, especializado en economía. Al revés, he escrito
mi primer libro, ya que hablábamos de libros, fue Economistas o Astrólogos. Sí. Con la editorial Capital Intelectual, que en ese momento la conducía José Pepe Nun. Y me encantó. ¿Por qué? Porque yo siempre interpelé a los economistas que se presentaban como oráculos y que decían qué es lo que iba a pasar. Digamos, desde, no sé, hace 20 años estoy escribiendo eso y todos los años en el suplemento económico Cash o en mis páginas, cuando los domingos en economía, hago, pasado el año, todos los pronósticos que se equivocaron. Entonces, cuando yo una vez dije... Te puedo decir algo, y acá muchas veces, sí, pero cuando nosotros te preguntamos, vos decís eso, vos decís, no tengo ni idea, no sé, Pitu, no bueno, sé pero entonces, pero a lo que voy es que encontré... hablaste en contra de la idea del economista como un oráculo, como claro, un tipo que tiene que adivinar el futuro, entonces, y que de hecho nunca lo adivinan. Y entonces ahí digo, pero ¿por qué sí? Acá me lo están diciendo, acá me lo están diciendo, acá me lo están... Ah, no, esto está... Claramente, claro, está armado, no sé, no es que pienso que hay una cabeza, digamos, es a todos los economistas que hablen, o periodistas especializados en economía, ¡pum!, que no la pegan una, a Bonelli y a otros más. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que desacreditar las observaciones críticas de una economía que no le está funcionando. Más allá de lo que podemos decir. Dentro de todas las pestañas que abriste en esa deriva que hiciste para arrancar la columna, en una dijiste que tampoco es cierto que la economía financiera esté funcionando. ¿Tampoco? La economía, no, el negocio financiero es una cosa. Ah, ok. Ellos están generando un esquema financiero que es una bomba. Por es eso, una bomba de tiempo. hay unos tipos que están ganando mucha guita con la timba. El negocio financiero. Sí. Pero lo que es el manejo de la finanza, para mí, es un desastre. Ahora bien, después tenés economistas, porque incrementaron la deuda en 89.000 millones de dólares. 89.000 millones de dólares desde noviembre a septiembre. Datos oficiales de la Secretaría de Finanzas. Hay una observación ahí, dice. Bueno, ahí lo que hubo fue un traslado de deuda del Banco Central al Tesoro. Sí, y ese es el manejo financiero que yo evalúo, muchos no, incluso no libertarios, que evalúo que es un desastre, porque pone en cabeza del Tesoro una deuda que estaba en cabeza del Banco Central, que estaba encapsulada. ¿Y en qué cambia que la deuda esté en el Tesoro? Es mucho más vulnerable, porque tenés que hacer un ajuste fiscal fenomenal para el pago de los intereses de la deuda, que ahora sí lo tenés en el Tesoro. Antes estaba en el Banco Central junto con los bancos. Y entonces ahí estaba encapsulada esa deuda, donde no había una necesidad de un ajuste del gasto público para hacer frente a los pagos de intereses. Se refinanciaban en forma permanente. En cambio, los bonos que están en el tesoro, incluso, y que lo tienen ahora los bancos hasta los pueden vender, los pueden poner en el mercado. Digamos, hay una mayor exigencia a las cuentas públicas del Tesoro. ¿Y eso qué implica? Que tienen que ajustar más el gasto. Y si tienen que ajustar más el gasto para hacer frente a la deuda, ¿qué es lo que te genera? Mayor recesión, o directamente que cierren las universidades, que cierren los hospitales públicos, que los jubilados no reciban los medicamentos del PAMI y todo. ¿Para qué? En función de pagar la deuda. Ese es el esquema financiero. Pero porque por un lado está el recorte al gasto público, que tiene todas estas implicancias, menos universidad, menos salud pública, etcétera, etcétera. Y por otra parte está la dinámica de la economía. Y que la agudizan esa... Una cosa agudiza la otra. Agudiza la recesión. Pero te lo digo porque, aunque a nosotros nos parece muy claro, y a veces hasta obvio, en el relato de ellos claro que no. Es al revés. Es al revés. Como yo no gasto acá, entonces la economía que deja de existir en el gasto público va a dinamizar a la del mundo privado, y entonces ellos van a invertir. Van a empezar a invertir, y en esa ilusión es donde se apoya todo el relato libertario. Sí. Y si no me equivoco... Pero no. Y fracasa. Lo que fracasa es que vos estás matando la economía real. Claro, porque ¿por qué vas a invertir? ¿Por qué el sector privado? Sí, disculpa. No, una pregunta, porque para entender un poquito también del discurso del gobierno, tiene que ver con, ellos dicen que en este esquema, en el esquema anterior, donde el que respondía era el Banco Central, lo que hacía era, se generaba mucha emisión. No, ¿Ese era el problema o no? Era emisión
futura, porque esa emisión, si vos la tenés dentro del Banco Central y bancos, ¿no? No es que después esos pesos salen al mercado. Claro. Que es un poco esto. Ahora bien, sí, y acá que también tenés emisión en el sentido, no emisión, digamos, emisión reprimida, porque hay otro de los puntos que Carlos Rodríguez, liberal, anti-kirchnerista, digamos, dice, pero ustedes están acumulando intereses y no están poniendo que eso es deuda. Es como lo capitalizan esos intereses. Es un tema financiero, pero siempre... Bueno, entonces no están reflejando en realidad el peso de la deuda y el compromiso a futuro de la deuda. ¿Cuál es la respuesta para también ser completos de los libertarios y los economistas? ¿Cómo la economía va a ser floreciente? La economía va a crecer, va a haber un incremento de la demanda de crédito del sector privado para invertir, viste que esa secuencia que dice. Entonces los bancos, en lugar de tener esa deuda con el Tesoro, van a agarrar y decir, no, Tesoro, no quiero esta plata, no te voy a prestar a vos porque la tasa de interés es más baja y se la puedo prestar al sector privado. Y entonces ahí va. Y a la vez, cómo la economía va a estar con una estabilidad fabulosa y crecimiento y mayor dinamismo del mercado interno, se va a incrementar la demanda de dinero de la población. Vamos a querer tener más pesos. Y entonces, al querer tener más pesos, y tener más pesos significa decir, bueno, lo tengo en depósito de plazo fijo o en caja de ahorro y no me preocupa de salir corriendo a comprarlo porque la inflación es baja, entonces sigo ahorrando ahí. Bueno, entonces ahí es donde esa masa de dinero que antes estaba en el Banco Central y pasa al Tesoro, después pasa a fluir dentro de la economía sin ningún tipo de presiones inflacionarias. Este es el argumento que tienen. Ahora bien, con ese supuesto, con dos supuestos que son fuertes. El supuesto fuerte primero es que, bueno, va a incrementarse el crédito privado de una forma extraordinaria porque va a haber inversión. Y entonces ya ahí hay un signo de interrogación inmenso. ¿Por qué va a haber inversión importante salvo sacando hidrocarburos, minería, si no tenés mercado interno? A lo que le sumás, ¿qué? La apertura comercial. O sea que, y bueno, vos no vas a invertir a nivel local. Digamos, ¿en todo caso te haces importador? Te reconvertís, claro, así es, Pitu, te reconvertís en importador y traes y ves a qué sector de la economía puede ir tu producción o la mercadería que compras. Entonces no tenés el crédito. Sí. Ahora, si los sectores de la economía que peor están son los que más empleo generan, no entiendo por qué el desempleo nos está disparando. Porque tiene etapas. Y yo creo que comienza esta etapa. Yo creo que se empiece a... Primero se incrementó el desempleo. Digamos, esto es un punto, se incrementó el desempleo. Hay además un incremento, hay más de 200.000 trabajadores formales que perdieron su puesto de trabajo. Después es que la dinámica... Esto siempre yo los menciono, los tiempos económicos, los tiempos sociales, los tiempos políticos. Y en los tiempos económicos también hay diferentes etapas, es decir, bueno, primero vienen las medidas. Entonces, y de un nuevo gobierno. El mundo del capital, para hacerlo de una forma o si quieren, para que no se pongan nerviosos, el mundo empresarial, pues viste mencionar capital y sí. el mundo empresarial ya dice que son comunistas. Sí, está claro. Decir plusvalía, falta que diga plusvalía. El mundo del empresarial dice, bueno, viene con un nuevo plan económico, tenés expectativa, tenés confianzas, esta vez puede funcionar. Bueno, hay un shock y bueno, tenía que haber el shock de la devaluación porque el dólar estaba atrasado, antes estaba todo regalado, que aumenten las tarifas. Bueno, tienen esa concepción, ¿no? Entonces, sí, bueno, aguantamos el golpe. ¿Por qué? Porque las cosas van a estar mejor para adelante. Después sigue avanzando, pasaron los 6 meses, pero todavía el mercado está muerto. Pero está bajando la inflación, vamos a mantenerlo, usted viene en la fiesta. Y bueno, bajemos los turnos. En vez de, por ejemplo, las automotrices, un ejemplo muy emblemático, simbólico, es el de Toyota. Tengo 3 turnos, bueno, bajemos a 2.
Y entonces agarra y dice, bueno, vamos a suspender inicialmente porque, y por ahí después repunta. Y después, y bueno, empecemos a despedir a algunos. Y bajemos a algunos de los tercerizados. Y entonces, bueno, si tenemos 4 máquinas, y bueno, apaguemos una y nos queda 3. Y después, y bueno, apaguemos otra. Bueno, y entonces empecemos con las suspensiones. Al principio decís, bueno, no te puedo dar tanto aumento. Digamos, son mecanismos defensivos. ¿Por qué? Porque acá hay que decirlo claro, el empresario no quiere despedir. Esta idea, digamos, que a veces hay en la concepción, si querés, para mí, bastante simplista de cierta izquierda, bueno, el empresario, bueno, no importa y lo quiere despedir. No, porque el empresario invirtió en el capital humano. Y además dice, bueno, qué sé yo, es parte de, precisamente, le sirve al trabajador para sacar la plusvalía. No, bueno, si el trabajador... No podés evitarlo. No, yo le estaba diciendo una joda. Necesita el trabajador para seguir después. Decir, bueno, si yo quiere seguir creciendo y quiere seguir expandiéndose. No es que bueno, tiene esa tensión. Y cuando despide, primero, que es un costo, y segundo, es que decir, bueno, te tenés que achicar. Es un reconocimiento que te está yendo mal de pedir. Claro, y que te tenés que achicar. Y además que invertiste. Si vos tenés que despedir a alguien que estuvo 10 años, 15 años, y que obviamente hay una buena relación con ese trabajador. Aprendió. Y que es un costo inmenso, porque no es solamente el costo de la indemnización. ¿Pues es que hay un costo emocional? No, de capital humano. Vos lo formaste, claro, formaste. Durante 10 años formaste un marco. Sí, igual te voy a decir una cosa, lo que hacen esos tipos. No hay forma de convencerla. No, pero vos sabés que es así. La rentabilidad de ellos, no sé si existe tal cosa como rentabilidad como individual de un dueño, no baja nunca. Los tipos nunca dejan de ser millonarios. Si bueno, se tienen que reconvertir, bueno, tengo que eliminar toda esta línea de montaje y me reconvierto a exportar pescado, bueno, pero ahí, no le importa al tipo, bueno, no les importa. Pero porque ahí tenés los incentivos. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué ahora vos vas a tener una reconversión en algunos en importadores? Y bueno, porque tiene los incentivos para hacerlo. Porque tampoco vas a hacer un kamikaze. Digamos, si vos tenés un gobierno que dice, ¿saben qué? Antes ustedes tenían un marco de protección para los importados por los aranceles, porque teníamos medidas antidumping, los estudiábamos, los desarrollábamos, queríamos que ustedes crezcan, que desarrolle el mercado interno, el empleo, ustedes exporten. ¿Saben qué? Hoy no tienen nada de eso. Perfecto. Bueno, ¿qué vas a hacer? Y bueno, lo que haces es decir, bueno, ¿cómo sigo mi negocio? Si y bueno, me reconvierto. ¿Qué querés que haga? Está bien, pero si nosotros asumimos que la única conducta posible del empresariado es, de acuerdo a cómo esté desplegado el menú, vos vas a hacer lo que puedas hacer para maximizar tu rentabilidad sin ningún otro horizonte ni ningún otro objetivo, no, pero entonces los tenés que regular como para que haya una, no te digo ni responsabilidad pública, pero para que sean parte de una sociedad. Bueno, pero ahí es el punto central. Si estamos de acuerdo que el Estado es importante... Que las empresas tengan su función pública, eso es lo que quiero decir. No, bueno, pero si el Estado es importante... Bueno, entonces el sector privado, a nivel micro, reacciona en función a cuáles son los incentivos que hace el Estado. Si el Estado regula, si el Estado planifica, si el Estado orienta, si el Estado financia con créditos para desarrollar sectores que puedan ser dinámicos tanto para el mercado interno como para la exportación, el sector privado va a reaccionar con esos incentivos. Por ejemplo, hay una ley del conocimiento. Hacen lo que quieren. No es lo que quiere, es hacen lo que Estado. Es un por eso porque ahora esto es un Estado interventor. Aunque no lo quieran pensar y se disfrace con Sturzenegger, con Caputo y Milei y todo el verso que te quieren hacer. ¿De qué modo interviene? Primero en el tipo de cambio. Y segundo, interviene cuando te bajan los aranceles. Está interviniendo, está decidiendo. Sí. Total, también te está acercando. Claro, está decidiendo decir, ¿saben qué? Ustedes van a tener que competir con los textiles de China. ¡Epa! ¿Y cómo voy a competir con los... ustedes tienen que competir, o sea, está interviniendo. Y entonces estás interviniendo, entonces agarrás y decís, bueno, entonces yo no compito, agarro y compro directamente en China. La no intervención es intervenir, digo, si ayer Román no se metía y decía, che, cálmense, y uno cae, uno cobra. No, y justo tocó el rubro textil. El rubro textil, el problema que tiene que tampoco durante tantos años fue protegido, no lo supo aprovechar.
creo yo que en algunos momentos vos pagabas una remera acá como si estuvieras en Barcelona. Te ibas a cualquier otro lugar del mundo. Al revés, en cualquier otro lugar del mundo la ropa era protegida que debería haber sido la industria automotriz. La industria automotriz. Acá fue protegida siempre. Todos los gobiernos lo protegieron y uno puede decir, y bueno, está bien. Y está bien, porque además vos ves y qué sé yo, vos podías exigir incluso, y esto mayor integración de autopartes locales, que es lo que se intentó y se intentaba, mejor dicho, porque ya ahora no, porque en Argentina antes, hasta la década del 70, tenías casi el auto casi 100% hecho en Argentina. Sí. Es cierto que el mundo también cambió, sí, empezó el periodo. Ningún auto se hace completamente en un país. Se empezó a deslocalizar. Sí, acá Toyota hace, pero las camionetas que exporta. No, pero no el 100%. Pero los componentes son todos de afuera, digo, no es que vos tiene una aduana paralela, inclusive. Bueno, esa carpeta es... ¿Y qué otra carpeta? No sé. La carpeta que abriste... No, tiraste una Riazo en un momento. No, bueno, listo, no importa. Pero vos dijiste que ibas a hablar del FMI. Del FMI porque me parece interesante. Bueno, la voy a hacer más cortita. Argentina no se incorporó cuando nació el Fondo Monetario Internacional. Se incorpora en 1956. ¿Qué pasó en el 55? El bombardeo de Plaza Mayo. Bueno, por eso. Entonces, Perón no se sumó al Fondo Monetario Internacional. Se sumó la mal denominada, la Revolución Libertadora, quiero decir, mal llamada. Bueno, y ahí en 1956 hasta el 2024 pasaron muchísimos años. Voy a hacer la pregunta retórica, pero que se sabe, digamos, ¿por qué? ¿Cuál es el país que más acuerdos firmó con el Fondo Monetario Internacional desde el momento? Se levanta la mano. Argentina. Bueno, hay un chiste de Mafalda donde se hace la mención al FMI y son los 60. Y sí, pero si empezó en el 56. Si Tato Bore, ¿cuántos monólogos tiene Tato Bore con el FMI? El primero lo firmó Arturo Frondizi en diciembre de 1958. Y en total, incluyendo con el de Macri, fueron 30 diferentes acuerdos, ¿no? Pero, los por ejemplo, más lo duros, que firmó Guzmán no cuenta como uno. Claro, ¿cuáles cuentan? No lo conté el de Guzmán. No lo conté. Pero cuenta como acuerdo cuando en realidad vos estás redefiniendo los términos de un acuerdo. Y yo creo que sí, pero sí, porque siempre estás atado a algo anterior. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque hubo cambios, pero lo que pasa que... No siempre estás atado a algo anterior. El endeudamiento de Macri fue de cero. Fue de cero. Pero hay otros que son una cadena de... Sí. No sé. Porque entre el 56 y el 2006 hubo, digamos, lo que se llaman acuerdos con fuertes condicionalidades. Fueron 21. Fuertes condicionalidades, por ejemplo, lo que firmó Macri, ¿no? O sea que, si le sumás, fueron 22 con fuertes condicionalidades. Después hubo otras de menores condicionalidades. Condicionalidades es lo que te exige el Fondo Monetario Internacional para que vos tomes y diseñes la política económica y por eso te da plata. Si no. Después hubo de menores condicionalidades, que fueron 7, y una específicamente cuando fue el shock petrolero en el 75, uno es precisamente para tratar de compensar eso. Entonces, hubo 30 acuerdos. Digamos, si uno tiene que reflejar la historia, solamente una partecita, no toda, porque como tenés todo, tenés, como bien mencionamos mucho, y te gusta hablar de las élites, es una parte, otra parte puede ser la debilidad de las fuerzas políticas, otra puede ser el péndulo económico y político de la Argentina. Lo otro es un reflejo del fracaso de la economía argentina y del Fondo Monetario Internacional. Sí. Es esto de tener 30 instancias de acuerdo y 22 de ellas de fuerte condicional y que continúa. ¿Nos puedes recordar con qué propósito se había fundado el Fondo Monetario Internacional? Para equilibrar los desequilibrios de la economía internacional. No, me encanta porque empezaste todo esto diciendo Caputo está en Washington y quiero saber qué fue a hacer, porque vos me decís Caputo está en Washington y yo me agarro fuerte de mi billetera. Bueno,
en este, porque también es muy interesante el relato oficial, es que dicen, nosotros no queremos el acuerdo y nosotros vamos a definir el acuerdo según nuestras condiciones, que ahí lo tenés, hoy salió en Infobae esa nota, que es bastante en línea con lo que Caputo quiere transmitir. Perdón, ¿qué nota? En Infobae. Sí. ¿Qué es lo que dijiste? Me perdí un segundo. Que la Argentina dice... Va a imponer sus condiciones al FMI. Claro. ¿La de Argentina? Claro. Sí, claro. ¿Así es Infobae? Claro. Justo lo que más le debemos le vamos a decir, escúchame. Ay, pero qué gracioso que estás hoy, Alfredo. No, lo que digo es porque es parte de las lógicas de las negociaciones, digamos, lo que quiero decir. Lo cierto es que el Fondo Monetario Internacional dice... Sí, se queda sentado, es como el acreedor, es cuando vos le debes a alguien 45 mil millones de dólares. ¿Qué condiciones le puedes poner? Sí es cierto que un deudor, cuando debe mucho al acreedor, es un problema para el acreedor. Pero como no es simplemente, digamos, un país no quiebra, y a la vez está muy condicionado porque vos hacer el default al Fondo Monetario Internacional no le estás haciendo el default a un edificio, le estás haciendo el default, no le estás pagando ¿a quién? Al mundo, a Estados Unidos. Claro, sí. A los dueños del Fondo Monetario. ¿Y quiénes son los dueños del Fondo Monetario? Los países centrales, fundamentalmente. Estados Unidos, Inglaterra, todos los europeos y China también. Si vos no tenés un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se caen todos los acuerdos que tiene con China. Digamos, esto es un punto. El swap o los créditos que ahora están suspendidos, las líneas de financiamiento para las represas Kirchner-Zepernik en Santa Cruz. O sea que China también fortalece ese rol del Fondo Monetario Internacional y a la vez también condiciona indirectamente a los países. Dice, no, bueno, vos tenés que tener un acuerdo, o sea que no podés hacerle un default. Entonces, en ese punto, en relación con el mercado financiero, el deudor, ese deudor grande, está en una posición más difícil en la negociación. ¿Y qué es lo que pide el Fondo Monetario Internacional? A Ucrania y a Egipto. Te pongo esos dos ejemplos porque son los dos de últimas negociación importante. Después negoció con otros países, no me acuerdo si es Etiopía o Yemen. Bueno, pero estos dos países... Me encanta que todo lo que dijiste, la mayoría están en guerra. Sí. Bueno. Después lo criticaban a Moreno cuando se iba con el avión, ¿a dónde se iba? A África, Angola, sigo. Me lo trae. Me lo trae toda la mesa. Aparte creo que el Pitu oscila entre a veces tiene razón Moreno con alguna cosa. Ahí no, pero todo el mundo tiene a veces razón con algunas cosas y con otras no. Un reloj roto la pega 2 veces por día. Sería el caso de Moreno más o menos. Sí. Bueno, no nos metamos porque si no después empiezan todos. No. ¿Qué es lo que le pide? Libera a Egipto y a Ucrania. Libera el mercado de cambio y devalúa. Si se lo pide a Ucrania, claro. Vos pensás que van a esperar, para colmo Caputo, que dentro del mercado. Claro, que ya saben que es un chanta fenomenal. O sea, el Fondo Monetario Internacional le pidió a Macri que lo saque a Caputo, ¿no? Uh-huh. Eso es una realidad. Sí. Claro. Ese es el prestigio de Caputo. Bueno, por FMI. Eso pusieron a este chileno que nació en Argentina, Daza, y que tiene buena relación con Valdés. Dicen que tiene buena relación porque ambos son chilenos, y que para tratar de aflojar en las exigencias a la Argentina. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque en la declaración con su amigo Fantino, el Jabo, sí. Porque viste como se hablan así, yo lo repito. El Jabo. Entonces dijo, bueno, yo puedo levantar el cepo, que es un régimen de control y administración de las divisas. Le habíamos puesto en nuestra con una inflación que equivalga a la apreciación del tipo de cambio, ¿no? Eso dijo. Claro, pero a la vez dijo que si tengo la plata. Si tengo la plata, lo abro ahora. Él dijo, ¿lo puedo hacer sin plata o lo puedo hacer con plata? Bueno, pero lo quiere hacer con plata. Sí.
Y si no, es que, bueno, es que quiere decir que la tasa de inflación esté en cero y que no haya pesos. Es eso, que sin no plata haya es pesos. secar los pesos de la no sé plaza, cuánto ¿no? más quiere secar los pesos, porque hay una cuestión que entra en contradicción con su propio plan. Porque te acordás, viste, que lo que mencionaron la deuda, que tiene que incrementarse la demanda de dinero y el crédito. Y eso significa una expansión monetaria. Claro. Y si hay una expansión monetaria, entonces, ¿qué es lo que está secando? Y bueno, es del sector privado, pero el sector privado, con esa mayor expansión, también se puede ir al dólar. Pero entonces... ¿Cómo sigue entonces? Entonces dice, bueno, necesita los dólares. ¿Y de dónde van a Y salir? bueno, por eso. Y No el es Caputo mentira está que ya puede. pidiendo más dólares, Bueno, ¿no? está. Sí. Y aquí viene lo que también sigo con el relato libertario que salió ayer muy fuerte, es que el Banco Mundial y el BID, lo habrán visto. Sí, que iba a haber dio un billete. 8.800 millones de dólares. Pero esperen. Como yo ya lo dije en otro lado, pero a mí me resulta muy simpático. Acá también en Cheque. Viste que Pichetto le dijo: a ningún gobierno se le niega un blanqueo. ¿Viste? Cuando lo tenía que aprobar. Qué sé yo. Bueno, en el Banco Mundial y el BID, a ningún gobierno se le niega el anuncio de un paquete financiero. Un paquete, el anuncio. El anuncio solo. Claro, el anuncio. Porque no es que mañana van a venir esos 8.800 millones de dólares. En ambos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, a diferencia del Fondo Monetario Internacional, prestan contra proyectos. Una sucesión de diferentes proyectos vinculados con la energía, con la salud, ¿Tiene que con ser la obra educación, con la educación, no me spoilees, con la educación, Le cagaste el final, Ro. con la infraestructura, con diferentes proyectos. El Banco Mundial y el BID tiene un montón de proyectos, que es otro lindo, lindo operaciones. Estructura, ¿por qué? Porque se arman comités de evaluación de proyectos, hay consultoras que trabajan y consultoras de la City como consultora de otro estilo para ese proyecto, contratan personal, viene ese dinero del Banco Mundial en cuenta-gota para financiar los proyectos también vinculados a vivienda, después de evaluación, hay comisiones que se pagan, Qué lindo interés, curro, la verdad no lo quisiste decir vos, pero bueno. interés en la deuda, pero es en forma paulatina. No es que vienen los 8.800 millones de dólares, tanto del Banco Mundial y el BID. Ahora bien. Y además, perdón, tampoco se van directamente a la contabilidad del Banco Central. Inmediatamente no, puede ser. Por ahí al principio dice, bueno, te estoy desembolsando 200 millones de dólares, pero entonces entra en ese momento al Banco Central y el Banco Central tiene que después ir liberando esos 200. Pero a la vez, esos proyectos, siempre el Banco Mundial y el BID, casi todos, no todos, dicen, bueno, pará, yo pongo 100 millones, pero usted también tiene que poner 100 millones para el proyecto de viviendas, por ejemplo. Porque más o menos es así el esquema, ¿no? Te empatan la inversión. Más o menos, dice, bueno, porque es como una asociación. Dice, bueno, yo te ayudo. Ahora bien, si vos sos el topo que viene a destruir al Estado por dentro, y a partir de ahí es que vos no haces nada, no haces obra pública, no haces vivienda, te despreocupás de la salud porque tiene que ser de las provincias, la educación tiene que ser de la provincia. Bueno, esos proyectos, ¿cómo los vas a implementar? ¿Cómo los vas a desarrollar? Difícil, porque incluso ahora proyectos que ya están en funcionamiento están casi paralizados, con dificultad en el despliegue. ¿Por qué? Porque no les interesa, primero no saben, no les interesa. Entonces la verdad tampoco es que esos 8.800 millones vienen, ¿no? Ese punto. Pero antes de irme, porque están haciendo la seña para el cierre, yo no la veo, yo ya la sé, yo la veo, yo ya la conozco. No estábamos tan así, pero puede ser que sí. Sí, bueno, una sola cosa vinculada con el tema de la FIP y el Banco Central. Sí. ¿Por qué le sumo el Banco Central? Porque ambos organismos del Estado son poderes dentro del Estado. Digamos, tienen una, digamos, no es que cuando vos decís la FIP, decís, bueno, qué sé yo, es el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Trabajo. Tiene mucho poder. De autonomía. Claro, pero poder por la información que maneja. Por eso te puse también el Banco Central. Es el ente que recauda para el Estado. Que recauda y sabés quién paga y quién no paga. Y además tenés todos los números teóricos, digamos, de los que se presentan y sabés todo. Entonces, y además es
son dos organismos donde existe una continuidad en lo que son los cuerpos técnicos y de funcionarios, ¿no? De funcionarios de línea. Muchos de ellos después pasaron al sector privado, ¿no? Esto es parte de esta puerta giratoria que dice, bueno, ya tengo toda la información, el sector privado lo tengo, entonces pásate la información. Ya sé cómo es fácil evadir impuestos, te voy a enseñar a vos privado cómo hacerlo porque vengo de adentro. Y sí, además tengo tengo los contactos adentro. Lo mismo pasa también en el Banco Central, por eso pongo los dos. Y además, como tienen esa autonomía, tienen también autonomía de presupuesto y tienen sueldos altísimos. Sí. 30 palos. Bueno, tienen altísimos, pero porque tienen igual los sueldos altísimos también compiten contra empresas que contratan a estudios de abogados que le pagan 40 millones o contadores que le pagan un montón de guita para evadir y hacer el sistema de evasión. Por eso, está bien, tiene esa lógica y es válida. Entonces, esta idea de que vienen y van a tener que cambiar, porque además es los que están en la FIP, ¿sabes cómo es? El personal, tanto de la aduana. Si uno tiene que pensar, es sensible la aduana, ¿no? De lo que entra, lo que sale del país, si Canal Rojo, Canal Verde dice que van a sacarlo, bueno. La casa, son de la casa. Digamos, si vos decís, este funcionario, Vázquez o Vélez, son de la casa. Son de la casa. Son de la casa. ¿Qué significa cuando vos sos de la casa? Agregarle una T. Son de la casa. Bueno, son de la casa. Entonces, tienen un poder muy, muy fuerte. Por eso también cuando aparece, y ahí es el vínculo que después el poder político arma con diferentes líneas dentro de la casa. Ahora, en esta intervención nuevamente de este gobierno interventor de la FIP, es que Santiago Caputo hace la alianza con algunos Vázquez, ¿no? Sí, Vázquez y Vélez, el de la aduana, que no es el Vélez con B larga, el Vélez con B corta, para, obviamente, dentro de la lógica, para utilizar la FIP como un instrumento de la política. Pensé que ibas a decir de espionaje. Bueno, lo entendiste. Después la que se mete lo que no. Gracias, Alfredo Zayat.